Hola, mire este capullo de rosa. Hoy lo hacemos con una nueva técnica en cinta satinada, que es increíblemente fácil. Vamos paso a paso. Quédate hasta el final para ver cómo darle ese toque de realismo. ¡Comencemos! Toma una pieza de cinta rosada. Doblar de manera diagonal. Cortar de esta manera. Así queda. Pintar. Puedes utilizar un plumón escolar. Sella el borde con el fuego. Toma otra pieza de cinta rosada. Doblar de forma diagonal. Cortar así. Pintar en su lado superior y derecho. Pasa el plumón por el lado opuesto. Sella el borde con el fuego. En total son 4 pétalos. Y del modelo anterior son en total 3 pétalos. Toma un paliglobo. Aplica silicona en su punta. Con un trozo de papel delgado, puede ser papel higiénico, formar una bola. Toma un pétalo. Doblar formando un cono. Aplica silicona en la bola. Introdúcelo en el cono. Pegar los sobrantes de la parte inferior. Toma el pétalo 2. Aplica silicona. Pegar abrazando el pétalo anterior. Toma el pétalo 3. Pegar abrazando el pétalo anterior.
y pegar los sobrantes de la parte inferior. Toma un pétalo del segundo grupo. Aplica un hilo de silicona en el centro. Pegar donde se cerró el pétalo anterior. Pegar el lado izquierdo. Y con ayuda del calor del fuego, ondular el lado derecho. Toma el pétalo 2. Ondula el lado derecho con el calor del fuego. Aplica silicona en la parte central. Pegar. Y pegar la parte izquierda. Repite lo mismo con los pétalos restantes. Haremos los sépalos. Dobla en 2 la cinta verde. Cortar desde la mitad en forma de curva. Sellar el borde con el fuego. Por este lado, hacer doble pliegue en la derecha, doble pliegue en la izquierda. Así queda. En total son 4 sépalos. Aplica silicona en la parte satinada. Pegar en la parte inferior de la rosa. Repite lo mismo con el resto de sépalos. Toma un pedazo de papel delgado, puede ser papel higiénico. Y pegar debajo de los sépalos. Formando un bulto. Finalmente, forrar el paliglobo con cinta floral. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.